¿Qué tal, muchachos? Mi nombre es Henry González. Me está siguiendo un dinosaurio. Ya empezamos. Dinosaurios 2. Creo que ya he perdido al dinosaurio, pero tengo que seguir mi camino porque estoy perdido en medio de esta jungla. ¿Qué me acabo de encontrar aquí, muchachos? Son huevos. Seguramente el padre o la madre de estas criaturas deben estar cerca por aquí. ¿Saben algo? Los dinosaurios nacían de los huevos, es decir, que eran ovíparos, así como las aves y los reptiles que tenemos hoy en día. Como dato curioso, podemos decir que en 1859 se documentaron los primeros restos fósiles científicamente. Hablemos un poco de historia. En la década de 1820 se descubrieron por primera vez los fósiles de dinosaurios. Los primeros huevos de dinosaurios fósiles documentados científicamente fueron encontrados en 1859 en Francia por Jean-Jacques Poech, pero se pensó que no eran de ellos, sino de gigantes aves. Ya en 1923 se descubrieron los primeros fósiles de huevos de dinosaurios. Creo que aquí estoy un poco más a salvo, pero aún en medio de este inmenso lago podemos encontrar dinosaurios. Pero creo que aquí estoy un poco más a salvo. Vamos a ver cuál era la clasificación de los diferentes tipos de dinosaurios. Y el primero del cual te quiero hablar es sobre los saurópodos. Los saurópodos eran dinosaurios sumamente grandes y son los más fáciles de identificar, puesto que sus cuellos eran largos. Su nombre significa lo siguiente: patas de reptil. Esos tipos de dinosaurios podrían medir de 40 metros de longitud y 20 metros de altura, lo que equivale a 3 pisos de un edificio. Imagínate cuán alto eran estos dinosaurios. Allá al fondo podemos ver. Qué increíble, ¿verdad? Te dejo a ti una pregunta. ¿Será que fueron creados por Dios o no fueron creados por Dios? Respóndete esa pregunta. Hace un momento me estaba persiguiendo un Tyrannosaurus Rex. ¿Sabes? He recibido muchas marcas por todos lados tratando de esconderme y buscar un refugio. Pero ¿qué tan frágil es nuestra piel a diferencia de los dinosaurios? Ellos tenían una piel áspera, rugosa, y se dice que el color de su piel era como la piel de los elefantes. Qué interesante dato acerca de cómo era la piel de los dinosaurios. Si los saurópodos eran herbívoros, ahora los terópodos son los carnívoros. Este tipo de especies de dinosaurios tenían 2 patas traseras que los ayudaban a movilizarse rápidamente. Tenían una cola larga que permitía su equilibrio. Y yo me imagino que ustedes han visto 2 bracitos que tenían en la parte frontal. Estos bracitos le ayudaban también a poder despedazar sus presas, pero con la ayuda de sus afilados dientes. Tenían una dentadura que podían despedazar a cualquier presa. Imagínate este tipo de dinosaurios. El Tiranosaurio Rex, en la palabra griega, que significa tirano, y del latín rex, que significa rey. Entonces quiere decir que el Tiranosaurio Rex era un rey tirano. Ya el sol está cayendo a las riberas del lago Gatún, aquí cerca del canal de Panamá. Y ahora te quiero hablar de los ceratópsidos. Al igual que los saurópodos, este tipo de especies eran cuadrúpedos, o sea que tenían 4 patas. Normalmente tenían cuernos sobre la nariz y los ojos, además de una especie de volante óseo
que se extendía desde el cráneo hasta el cuello. Ellos pudieron desarrollar un estilo de caparazón que era grande. Eso le permitía poder controlar un poco lo que tenía que ver con la regulación sanguínea y también para proteger su vulnerable cuello. Este tipo de dinosaurio podría alcanzar una altura de 8 metros y pesar hasta 12 toneladas. ¿Eso lo sabías? Los pterosaurios no tenían plumas. Las alas eran unas membranas finas de piel, similares a las de los murciélagos, que se extendían a lo largo de los lados del cuerpo, desde las rodillas hasta los brazos. Se sujetaban al cuarto dedo de cada mano, que era muy largo. Sus huesos eran huecos y tenían aberturas en sus extremos. A diferencia de los reptiles típicos, los pterosaurios tenían un esternón bien formado para la sujeción de los músculos de las alas. Los pterosaurios eran carnívoros. Seguimos aún en medio de este lago. Y yo me he preguntado muchas veces que si se va a aparecer un cocodrilo o un lagarto cerca de nosotros. Pues la siguiente clasificación que te voy a dar tiene mucha relación con ellos. Solo con decirte que eran más grandes que un cocodrilo y un lagarto. Los plesiosaurios eran los animales acuáticos más grandes de su tiempo, e incluso los de menor tamaño alcanzaban los 2 metros de largo. Alcanzaron mayor tamaño que los cocodrilos más grandes y eran más grandes que sus sucesores, los mosasaurios. Compárese con sus predecesores como gobernantes del mar, los ictiosaurios, parecidos a delfines que se sabe que alcanzaron 23 metros de longitud, y el tiburón ballena 18 metros, y sobre todo la ballena azul de 30 metros, que se sabe pudieron tener tamaños similares. Tenían mandíbulas muy poderosas, capaces de destruir las conchas de sus presas. Imagínense cuán grandioso era este dinosaurio. Y hemos llegado a tierra firme y te quiero hablar de los anquilosauros. Presentaban una gruesa armadura, cuadrúpedos con cráneos anchos y bajos, peculiarmente sólidos, gruesas extremidades, medían 9 metros de largo. El cuerpo de este dinosaurio estaba protegido por espinas y placas óseas. Pesaba unos considerables 4.500 kilogramos. El hueso de la punta de la cola del anquilosaurio se inflaba hasta formar una masa ósea que usaba para defenderse de los depredadores. Fue un dinosaurio cuadrúpedo, con los miembros traseros más largos que los delanteros, aunque no se han hallado sus pies. Comparaciones con otros anquilosaurios indican que probablemente poseía 5 dedos en cada uno. El cráneo era estrecho y triangular, más ancho que largo. El cráneo más grande que se conoce alcanzó a medir 64.5 centímetros de largo y 74.5 centímetros de amplitud. El anquilosauro era herbívoro y su boca se dotaba de dientes con forma de hoja que eran aptos para cortar cualquier vegetación. ¿Entraron los dinosaurios en el arca? Hay quienes piensan que Behemoth era un dinosaurio. Otros creen que debió ser un hipopótamo. ¿Cuáles son las preguntas que más frecuentemente se hacen los cristianos sobre los dinosaurios? ¿Eran muy grandes los dinosaurios para entrar en el arca? Es posible que algunos de ellos no entrasen en el arca debido a que el progresivo debilitamiento del ser humano los convertiría en incontrolables y Dios no los habría llamado a entrar. Así lo expresa Ellen White, una autora cristiana, refiriéndose a una clase de animales sin especificar cuál. Pudieron ser algunos dinosaurios y quizás otros animales de gran tamaño, mamíferos o reptiles. Seguimos con nuestra expedición. En este momento nos encontramos a las riberas del Canal de Panamá. Como dato curioso, sabrás que Panamá ha sido puente donde han pasado muchos animales en distintas épocas.
Por ejemplo, en el Cretácico tardío, donde comienza a nacer lo que hoy conocemos el Istmo de Panamá. No se concreta hasta el Mioceno, donde Panamá emerge completamente desde las profundidades del mar y comienza a unir a Norteamérica y Suramérica. Por eso es que Panamá no tiene rastros de dinosaurios. Es que en el Cretácico tardío fue donde los dinosaurios desaparecieron y Panamá todavía no estaba formada. Las épocas fueron pasando y Panamá se convirtió en un puente geológico donde muchos animales emigraron. Por ejemplo, las llamas que eran de Norteamérica llegaron a Sudamérica y comenzaron a reproducirse. En Panamá se han encontrado algunos restos fósiles, por ejemplo, del camello enano, que no existe en ninguna parte de la región, solamente aquí en Panamá. Se cree que el asteroide colisionó con la Tierra en la actual península de Yucatán, México, y que tras el impacto se desató un incendio en toda Norteamérica que habría sido tan importante como para acabar con los dinosaurios, además de otros animales y plantas. La onda de choque del impacto habría sido otro fenómeno destructivo que debió alcanzar el resto del planeta, puesto que desaparecieron los dinosaurios, pero no se entiende cómo pudo llegar esa onda tan lejos como a China. Por otra parte, los vegetales sobrevivieron perfectamente y lo mismo ocurre con los anfibios, que son seres vivos especialmente sensibles a los cambios ambientales. Para los biólogos es difícil entender que desapareciesen todos los dinosaurios y no desapareciesen las ranas. Nos encontramos en la granja de la señora Edwina. Ella nos ha abierto las puertas para conocer los dinosaurios que hay en esta granja, o tal vez la evolución de los que algunos consideran de los dinosaurios. Lo que me ha traído aquí es poder hablar con la bióloga Helen Rodríguez, quien nos va a profundizar un tema que será de mucho interés para nosotros. ¿Consideran ustedes que las gallinas son un dinosaurio? Pues hoy en día estudios científicos dicen que los tiranosaurios rex que existieron hace 68 millones de años atrás, hoy en día se encontraron en su colágeno proteínas que coinciden con la de las gallinas. Interesante, ¿no? Otro dinosaurio que también conocemos hoy son los sauropodomorfos. Estos dinosaurios se extendieron desde el Triásico superior hasta el Jurásico superior. Estos animales se les conocían por ser herbívoros y sus características físicas eran que tenían una cabeza pequeña y un cuello que se extendía hasta 15 metros de altura, pero su cuerpo también era bastante ancho. Estos animales siempre iban en manada, pues necesitaban defenderse entre sí. Ellos eran muy lentos y entonces este hecho no les permitía que se pudieran defender rápidamente de sus depredadores. Estos animales también se dividen en dos tipos, los saurópodos y los prosaurópodos. Estas eran las familias de los sauropodomorfos. La escritora Elena White dijo: en los días de Noé, hombres, animales y árboles, muchas veces más grandes que los que existen hoy, fueron enterrados y así preservados como una evidencia para las generaciones futuras de que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios diseñó que el descubrimiento de estas cosas establecería la fe en la historia inspirada. Y hemos llegado a la parte final de nuestra expedición. Ya estamos lejos del gran lago donde nos encontrábamos y fuera de la selva. Pero aún nos quedamos con muchas más interrogantes sobre los dinosaurios que podremos descubrir en el futuro. La ciencia predice que nosotros, los seres humanos, también nos extinguiremos. No nos ofrece ninguna esperanza. El cristianismo es lo que da esperanza. Para poder explicar esa esperanza es imprescindible el concepto de creación tal y como aparece explicado en las Sagradas Escrituras. Amigo, si algunas de las explicaciones científicas no concuerdan con la verdad bíblica y tenemos que elegir
Entre las enseñanzas de la Biblia y las teorías naturalistas de la ciencia, elegimos creer en la Biblia, pues las teorías científicas cambian. La Biblia, lo que está escrito en ella, no cambiará jamás.